Información confidencial de Albert Castillón. Bienvenidos, gracias por estar ahí en el canal de YouTube. Nos están siguiendo cada vez más, cosa que agradezco. Por favor, pongan suscripción y ya si pueden ayudar con 1 euro, 2, 10 o lo que puedan, nos hacen felices y libres. Gracias, igual digo, en iVoox, que también colabora muy activamente en ayudarnos económicamente. Lo mismo en Spotify, Spreaker, Amazon Prime. Gracias, gente libre de Radio Intercontinental de Madrid, de los amigos de BOM Radio en Benidorm, de Gran Vía Radio en Barcelona. Un abrazo a la ciudad condal, a mi ciudad, y a Radio Montaña Leonesa. Cualquier plataforma a través de la cual puedan escuchar este espacio. Les avanzo que hoy, atención, tendremos a la persona que algunos acusan de ser el intermediario entre Putin y Puigdemont. Lo que les digo, Alexander Dimitrenko, empresario ruso, de hecho de origen ucraniano, afincado en Barcelona, se sentó hasta en un banquillo por lo que les estoy contando. Le acusan a Dimitrenko de ser la persona que puso en contacto y negoció entre Putin y Puigdemont. ¿Qué hay de ello? Lo publicaban los amigos del debate hace pocos días. Hoy estará en directo Alexander Dimitrenko en este programa. Pero antes, información confidencial. Y me parece gravísimo lo que está pasando con los inmigrantes que llegan a las costas canarias. Ya saben que es un drama, pero sobre todo para ellos y para los canarios. 6.000 han sido trasladados a la península desde Canarias sin orden ni concierto. Como el PSOE no ha ganado prácticamente ninguna comunidad, les están repartiendo sin avisar a la comunidad o al municipio. Están en Alcalá de Henares, en Madrid, están en Málaga, en Sevilla. Y así seguirán en vuelos, colocados en hoteles, pagando el hotel a 60, 80, hasta 120 euros la noche, todo incluido, sin saber muy bien qué harán con ellos después. Un par de meses y a ver si baja el suflé y no se habla de ellos, para que salgan a la calle y ya, ¿qué importa, verdad? Lo que hemos visto siempre aquí, la ley de extranjería no se cumple. Hubo un tiempo en el que España tenía fragatas de la Guardia Civil en la costa de Senegal, ahora olvídense. Pero lo que les voy a contar es más grave. En este escenario del que estoy hablando, atención, en la situación en la que estamos, el gobierno ha llegado a un pacto con Marruecos, cójanse fuerte, para establecer una línea férrea, un tren, que una Casablanca con Madrid. ¿Me han oído? Casablanca con Madrid. Lógicamente conectará por un túnel bajo el mar Marruecos con España. El túnel lo van a construir en 5 años y forma parte de los acuerdos de Marruecos y España que empezaron, si me permiten, para contárselo bien, para que lo entiendan, empezaron cuando le pincharon con el sistema Pegasus al presidente Sánchez. El presunto chantaje del que fue víctima el presidente Sánchez, del que nadie nos informa, el cambio de posición en el Sáhara, y luego ha venido todo lo demás, hasta hacer de intermediario el gobierno de España para que el Mundial pase por Marruecos. Hasta eso. Y en esos acuerdos han dicho, hombre, ya que el Mundial también pasará por aquí, ya les apuesto yo que la final del Mundial será en Marruecos, no en España. Pues hagamos un tren que llegue antes del 2030, antes del Mundial. Y bueno, yo creo que ya se acabó el negocio para las mafias, o digámoslo de otra forma, las mafias ahora irán en tren, llámele usted como quiera. Sánchez nunca ha escondido que Marruecos es su socio preferente.
porque yo he echado muchas horas a nuestra relación bilateral con Marruecos, como se puede imaginar, también a nivel europeo. Y tengo que decirle que en la relación de España con Marruecos, en otros muchos gobiernos europeos y también en la Comisión Europea, se ve como una relación estratégica y además como una buena experiencia a exportar a otros muchos países en su relación bilateral. Pues imagínese Italia con Libia, con Túnez ahora mismo, que tenemos una situación de inestabilidad muy importante, ¿no? Había un chiste el otro día en un periódico que se veía a Pinocho dando aplausos a Sánchez y le decía, mi maestro. Lo que acaban de oír es exactamente eso. En 5 años tenemos línea férrea directa desde Casablanca a Madrid. Espero que sepa qué hacer Isabel Díaz Ayuso, aunque tendrá las manos atadas. Les contaremos mucho más de esta historia. En un minuto estará, en un rato por aquí, Alexander Dimitrenko, el supuesto enlace entre Putin y Puigdemont en directo, y muchos invitados más. Esto no ha hecho más que empezar. Bienvenidos. Estás escuchando Castellón Confidencial. En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. 4 de cada 10 abusos sexuales en España que afectan a niños proceden de su familia. Los datos son brutales y acaba de volver a suceder. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Un hombre de 42 años, colombiano, ha sido detenido en Madrid por pederasta. Abusó sexualmente de 2 niños, de 14 y una niña de 12 años, que eran hijos de su pareja, una mujer de 31 años colombiana que también ha sido detenida. Al parecer, esta mujer, su madre, conocía los hechos y no los había denunciado. El terror, el sufrimiento que tuvieron estos niños, que de forma continuada estaban siendo vejados, estaban siendo abusados sexualmente. De hecho, venían ya desde Colombia, según han referido, sufriendo agresiones sexuales, sufriendo este tipo de abusos sexuales. Ha sido tremendo. Al final se decidieron a denunciarlo, pero se decidieron con su tío, un hermano de su madre, que puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, después, evidentemente, de discutir e incluso llegar a pelearse con el presunto autor de los hechos. Han sido detenidos tanto el agresor sexual como la madre, como cómplice, como coautora o como consentidora de estos hechos. Los dos se hallan en prisión y los 2 menores han quedado bajo custodia de su tío. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Un testimonio para la historia. Por última vez ponemos a precio de coste los últimos libros de Albert Castillón, El origen de la pandemia, por 10 euros, incluido gastos de envío. Antes de empezar, de presentarle invitados, me van a permitir, porque lo publica OK Diario, Teresa Gómez, y no lo entiendo. Yolanda Díaz ha hablado con Marlaska, Ministerio del Interior, para que le amplíe el número de escoltas. Y lo han hecho, le han ampliado en 5 más. A ver, Teresa Gómez, bienvenida a OK Diario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme una vez más. Es un gusto hablar contigo. Oye, ¿por qué? ¿Has recibido alguna amenaza especial que implique el aumento de escoltas de Yolanda Díaz? No ha recibido ninguna amenaza. De hecho, la vida de Yolanda Díaz es bastante rutinaria y no corre ningún riesgo. Actualmente, y esto siempre ha sido así con otros gobiernos, al presidente del gobierno se le asignan alrededor de 30 escoltas, al ministro del Interior 20 escoltas, pues debido al cargo que ostenta se presupone que puede tener mayor gravedad.
Y al resto de ministros, ya sean vicepresidente o no lo sean, se le otorgan 10 escoltas, los que tenía Yolanda Díaz hasta ahora. De hecho, Nadia Calviño, que es vicepresidenta del gobierno primera, no segunda como Yolanda Díaz, tiene 10 escoltas, no tiene 15. Y ella ha decidido pedirle al secretario, solicitarle al secretario de Estado de Seguridad 5 escoltas más para que estén a su disposición. Y finalmente se lo han aprobado, pero no hay ningún motivo. De hecho, te hagas una idea, siempre el líder de la oposición, el principal líder, en este caso Alberto Núñez Feijóo, también tiene 10 escoltas, ¿no? Igual que cualquier ministro, pero los otros líderes políticos, como por ejemplo Santiago Abascal, debía tener 6 escoltas, pero como sí que se ha valorado que existe un riesgo de peligrosidad, ha sido el propio subinspector del equipo de escolta quien ha solicitado que en lugar de 6 tenga 10, porque existe ese riesgo. Pero en el caso de Yolanda Díaz ni lo han valorado ningún subinspector del equipo de escolta ni absolutamente nadie, ha sido por iniciativa propia. Es más, es que a mí me cuentan que en muchas ocasiones Yolanda Díaz, cuando ya sea ministro o juez, cualquier personalidad que tenga escolta, en un momento dado quiera irse a hacer unas compras y no llevar a los escoltas, pues porque no le apetece, lo que tiene que hacer es comunicárselo a los escoltas y de esa manera ellos tramitan, se lo tramitan a sus superiores, ¿no? Y todo por escrito, por si en ese momento a esa persona le ocurre algo, que la responsabilidad no sea de los escoltas. Bueno, pues a mí lo que me cuentan es que ella, de manera habitual, se suele ir por la calle Serrano de compras, se escapa del ministerio, se va a la calle Serrano y no avisa a los escoltas que se ha ido a la calle Serrano de compras, mientras que los escoltas piensan que ella está en el ministerio y ellos están en el ministerio. Si en ese momento en el que ella está, en la que ella está por la Milla de Oro de Madrid comprando algo, le pasa algo, la responsabilidad es de los escoltas, por lo tanto no se entiende por qué ha solicitado 5 escoltas más. No se comprende. No. Teresa, publicabas la pasada semana que la UDEF estaba registrando una mansión en La Moraleja, propiedad del venezolano que financió a Monedero y a Podemos. ¿Cómo está ese caso de investigación? Sí, pues el caso de investigación, este caso se lleva en la Audiencia Nacional, lo lleva el Juzgado Central de Instrucción número 6 y lo que se está investigando es una serie de transferencias entre Monedero y este venezolano. Hay que recordar que este venezolano, que se llama Ernesto Velasco, ya fue señalado por el Pollo Carvajal cuando el Pollo Carvajal en su declaración dijo, ojo, que nosotros en Venezuela utilizábamos a empresas tapaderas para financiar a Podemos. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues le otorgábamos un dinero X a determinadas empresas y estas empresas por hacer un trabajo para PDVSA. Y estas empresas tenían la obligación de darle entre el 10 y el 20% a Podemos. ¿Qué empresas eran? Pues él citó 2 empresas y citó la empresa Bio-Europa y Biocomunicaciones S.A. ¿De quiénes son estas empresas, Bio-Europa y Biocomunicaciones? Pues estas empresas, su administrador único es precisamente el venezolano Ernesto Velasco, el dueño de esa mansión de La Moraleja, que a mí me cuentan que ha blanqueado aproximadamente entre 20 millones de euros en España provenientes de PDVSA a través de paraísos fiscales. Todo esto ya está totalmente documentado. Es cierto que la causa está bajo secreto de sumario actualmente y se ha visto como de esos 20 millones algunos habrían ido a parar a las arcas podemitas utilizando, como no, a Monedero como intermediario, ¿no? Intermediario de estas operaciones. Se produjeron esta semana registros, tanto el miércoles, desde las 7 de la mañana, los agentes se personaron a la mansión de este empresario en La Moraleja y también en las sedes de la mercantil Bio-Europa. A mí me cuenta el conserje que suele estar en el recinto donde tienen las sedes, que los agentes, dos agentes de paisano, se personaron a las 7 de la mañana y prohibieron la entrada a cualquier trabajador a alguna de las sedes, esperando a que la persona, en este caso Ernesto Velasco, a que se terminase el registro en la casa de Ernesto Velasco y se hiciese el registro en la sede en presencia del empresario.
Así está la situación y a seguir investigando porque todo huele mal cuando vas a buscar cerca de algunos personajes de la política española con tanto poder como los que ahora están en el gobierno. Te leo, Teresa Gómez, enhorabuena y gracias por tu información. Muchísimas gracias. Hay mucho que comentar, mucho más de lo que se imaginan en este espacio de información confidencial. Y quiero además que la sabiduría de alguien que ha vivido mucho y que tiene muchísima experiencia nos ayude. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de estar de nuevo contigo, Albert. Malos tiempos, para la intolerancia, malos tiempos. Bueno. Empezábamos explicando que en esos extraños pactos España-Marruecos se ha cerrado que un tren vaya de Casablanca a Madrid antes de que empiecen los mundiales, o sea, 2030. En la situación en la que está España, en la situación que está Marruecos, ¿eso no es un riesgo absoluto? Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer es aclarar todo tipo de relaciones, porque todo está muy opaco, ¿no? Lo del Sáhara, lo del Pegasus, todo está muy opaco. Y luego, por otra parte, pues, hombre, estas relaciones bilaterales especiales se tienen que basar sobre un respeto profundo de los derechos humanos, que yo creo que eso ahí es donde patina todo, ¿no? Totalmente. Sí, pero aquí los derechos humanos, cuando hay un mundial de fútbol o cualquier historia similar, nos importan poco, ya sabes cómo va esto, ¿no? Un bledo, Albert, es que lo hemos visto en Qatar, ¿no? O sea, un sitio donde hay transgresión en materia LGTB, en materia de la mujer, en materia tal, bueno, pues aquí no pasa nada, o sea, aquí podemos poner el grito en el cielo, pues yo qué sé, con un asunto de una bandera que está pintada en un banco y luego, por lo demás, cosas tan trascendentales como estas. A mí me preguntaron, ¿tú qué opinión tienes sobre lo del Qatar? Yo digo, yo no iría. O se garantizan los derechos humanos para todos de manera universal o no iría. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Esto hay que clarificarlo, ¿no? Sí, pero nada va a ocurrir, señores. De hecho, que existe este proyecto de tren que se ha firmado y que se va a hacer, ni es noticia, cuando deberían informar los telediarios, ¿no? Decir, a ver, me están diciendo que mientras vienen 5.000 a Canarias vamos a hacer un tren directo a Madrid. ¿Qué piensa Ayuso del tren? ¿Quién va a construir ese túnel bajo tierra? Tenemos muchas preguntas, ¿eh? Bueno, hablemos de pactos, porque me aseguran, además lo publicó la compañera Ketty Garat en The Objective, que el pacto está cerrado. Es decir, el pacto de investidura, que miren, si fuese un pacto de investidura, aquí el que ha votado y los números salen para adelante. No, este pacto lleva escondida la amnistía y vaya usted a saber cuántas cosas más. Y me aseguran que el pacto con Junts está cerrado, que Trias va a ser alcalde de Barcelona al menos 2 años, sacando a Collboni, y que todos los acuerdos de amnistía también se han cerrado. La única que no sabe de qué va esto es Irene Montero. Es curioso, porque se reúnen Sumar y Sánchez, se hacen la foto en el Reina Sofía, Irene Montero no está, acaban de pillar a Irene Montero por la calle y ha dicho esto. Efectivamente, no conocemos el detalle del acuerdo y cuando leamos el documento les podremos hacer una mejor valoración. Yo no he visto un pacto de investidura más escondido, más negro que este. Fíjense, Sánchez le preguntan por los acuerdos y parece un chiste lo que responde. Los acuerdos son los acuerdos cuando ustedes tendrán la garantía, como el resto de españoles y españolas, de que cuando se firmen y, en fin, se llegue a un acuerdo, serán públicos, los conocerán todos los españoles y españolas, como por cierto hemos hecho con el acuerdo con Sumar. ¿Pero va a explicar la posición del Partido Socialista? Por supuesto, nosotros vamos a explicar todas y cada una de las políticas. Lo hemos hecho siempre, creo que además he demostrado durante estos últimos años que doy la cara, que no me escondo, que me remango, que hago frente a los problemas heredados, no provocados por esta administración, sino heredados de anteriores administraciones, y también los problemas y desafíos del presente. Y por tanto, bueno, pues creo que lo relevante, lo importante de lo que ha sucedido ayer
es que tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos avanzando y por tanto, bueno, vamos sin pausa hacia lo que yo creo que es, bueno, cumplir con... La semana que viene hay investidura, se cierra la fecha ya y la semana que viene, a partir del 6 de noviembre, habrá investidura. A mí no me gusta, Esteban, tanto oscurantismo, que nadie hable de la amnistía ni en un acuerdo ni en otro. Queremos saber todos los pactos, claro, todo lo que han firmado, pero especialmente aquello que puede ir contra la igualdad de derechos entre españoles, porque si no, lo que es, que parece lo que es que entre políticos se tapan las vergüenzas, se amnistían. No hay tribunales, no hay justicia. Si usted es albañil, va a ir a la cárcel. Si es político y necesita sus votos, va a ser indultado o amnistiado. Y eso da mucha pena, eso es de república bananera, ¿no? Vamos a ver, a ti no te gusta y a mí tampoco. Y yo creo que a la mayor parte de la gente pues no le gusta, pero la respuesta que te da el presidente de gobierno en funciones es: los acuerdos son los acuerdos. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo creo que a cualquier ciudadano demócrata lo que le gusta a la hora de votar es que le hablen claro y que además haya un contrato social entre lo que ofrece el político y lo que tú vas a votar. Entonces, claro, cuando tú votas a ciegas, lo que te están diciendo, tú vótame que yo soy mejor y luego yo haré lo que considere oportuno. Bueno, pues eso, claro, no es de profundidad democrática ni de democracia elemental, básica, ¿no? República bananera, pues de luego democracia de mala calidad absoluta, pero muy absoluta. Vimos que Feijóo se fue a Europa a protestar. No confiamos nada, ¿no? Europa no va a parar los pies, y más siendo ahora el país de turno que preside la Comisión Europea. Europa deja hacer y no le preocupa demasiado. Es la impresión que nos da, aunque Feijóo lo está intentando, ¿no? Bueno, yo creo que Europa no puede sustituir al final al propio país. También tienes razón. Pero esto denota pues también la debilidad institucional, porque aquí hay caminos y rutas de manera que pues unos no hablen, otros sí hablen, otro tal, y que tú tienes un voto muy dividido, es que tienes el 50% del país. Yo desde luego lo dije desde el primer momento, soy contrario a esa amnistía, soy contrario a la quiebra constitucional. A mí me parece esto un daño extraordinario. Y incluso por dentro de las propias bases de los votantes del PSOE, pues hay mucha gente que está estupefacta, por no decir los veteranos que han salido todos en tromba criticando esta historia. Yo creo que su crítica es absolutamente razonable y bueno, pues estamos todos estupefactos, ¿no? Sí, pero bueno, hubo cierta crítica en el Comité Federal del PSOE, que al fin se pronunció la palabra. Pero es que cuando quien dirige el partido es alguien que actúa con mano de hierro, que expulsa, que cierra, que quita militancias, que cambia, a Tomás Gómez le cambió el pomo de la puerta del despacho, o sea, así es Sánchez. Cuando es así, sabe que el que grita, el que levanta la voz, se va a la calle y acaba su carrera. Y este hombre va a seguir 4 años más. Les digo que la investidura está hecha, que además ha rebajado previsiones Junts, Puigdemont, que mucho hablar, pero luego a la hora de la verdad saben que el plan B, que sería volver a elecciones, les perjudica. Por lo tanto, adelante y aquí no pasa nada. O sea que están priorizando su interés personal por encima del Estado, y eso nos perjudica a todos. Y tendremos otra vez una España distinta, en la que todos no somos iguales ante la ley. A mí me da mucha pena porque no estamos, yo lo digo, no estamos dejando un mejor país a nuestros hijos, Esteban, sino peor que el que encontramos. No, y fíjate la paradoja, ¿no? Es decir, Junts, Puigdemont hace la consulta a sus bases y sus bases rechazan la investidura por un 75%. Es decir, luego al final, es decir, aquí de democracia muy poquito. Pero después no les hace puñetero caso. Claro, pero en general, o sea, lo que estamos observando es que se está implementando no la democracia liberal, sino una especie de democracia autoritaria o autocrática, elitista, donde, bueno, hay legitimación o no
a partir de un voto. Total, No te legitima, total. me da igual lo que digas, yo lo hago. Entonces, la cuestión es que sumen más uno, pues ya está. Entonces, yo creo que la crisis democrática está servida. Bueno, amigos, me van a permitir. Yo creo que es una entrevista que hay que escuchar con atención. Alexander Dimitrenko, ruso, afincado en España. Según la información de informes de la Guardia Civil, el hombre que ha sido intermediario entre el Kremlin, entre Putin y Puigdemont. Que a Rusia le interesa desestabilizar Europa, es un hecho. Es cierto que ofreció tropas para combatir a Cataluña, como se dijo, 10.000 soldados y pagar la deuda pública. ¿Dimitrenko es realmente el intermediario entre unos y otros? ¿Cuál es su papel? Tuvo que sentarse ante un juez para responder a estas cuestiones y publicaban los compañeros del debate la pasada semana que a día de hoy, bueno, pues todavía la Guardia Civil defiende que durante el tiempo que ha estado en Waterloo, Puigdemont ha seguido negociando con Putin, acercándose a Putin y con el señor Dimitrenko de intermediario. Bien, tenemos a Alexander Dimitrenko, aceptado entrevista en 2 minutos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Una información publicada por eldebate.com asegura que Puigdemont ha mantenido durante el tiempo que ha estado en Waterloo sus contactos con Putin. El titular es así. La Guardia Civil acreditó que Puigdemont intentó desde Waterloo seguir recibiendo ayuda de Putin. Y parece, según esta información, que el expresidente prófugo de Cataluña se apoyó durante meses en un empresario ruso afincado en Barcelona llamado Alexander Dimitrenko. Alexander Dimitrenko le conocemos porque ha tenido hasta cargos públicos. Fue presidente o es presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. La información que firma el compañero Alejandro Estambasaguas, habitualmente con buenas fuentes, dice que Guardia Civil reunió decenas de pruebas que acreditaban que Puigdemont seguía en contacto con Rusia y que Rusia, como saben, se dijo y se publicó, había ofrecido pagar la deuda pública, incluso un supuesto ejército de 10.000 soldados si llegaba la independencia, cosa que luego no llegó. Asegura esta información que Dimitrenko se comunicaba con Puigdemont a través del jefe del gabinete de Puigdemont, que es José Luis Josep Lluís Alay, y que Guardia Civil dio por probado que las labores de Alay con Moscú además las pagaban con dinero público. De alguna manera, según esta información, publica y leo textual, Dimitrenko tenía línea directa con Putin gracias a la intermediación de Evgeny Primakov, miembro de la Duma para Asuntos Exteriores. Esta información es tan grave, toda en sí, que creo que lo ideal sería hablar con el protagonista de la historia y a través de amigos comunes podemos tener hoy a Alexander Dimitrenko, el hombre que, según esta información, fue el contacto entre Puigdemont y el Kremlin. Señor Dimitrenko, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días. La información es exacta. ¿Es usted el contacto entre Putin y Puigdemont? Madre mía, realmente se trata de un intento de fraude, de defraudar a la gente, porque yo nunca he estado de contacto de Puigdemont y de Putin. No tengo relación ni con Putin ni con Evgeny Primakov, como afirma el periódico digital. Madre mía, o sea, la virtualización o las ganas de defraudar a la gente, bueno,
yo creo que es como siempre, o sea, buscan la sensación. Y sinceramente, lo que he leído ahí, que hay como cosas probadas o que vienen del informe de la Guardia Civil, yo creo que con lo profesional que es la institución en sí, yo creo que cosas así no podrían llegar a la superficie nunca, ni nadie podría afirmar algo así. Si no, se trata otra vez de las ganas de algunos participantes de fraudar a la gente y vivir del cuento. O sea, sinceramente, o encontrar... Sí, yo sé que usted declaró sobre todo esto en un juzgado, que dejó claro lo que me está diciendo, pero yo le he de preguntar lo que dice la información. Y dice que Guardia Civil en 2020 pinchan el teléfono de Alay, del secretario de Puigdemont, y encontraron conversaciones clave entre Puigdemont y Alay en las que pedían que usted fuese aupado para abrir las puertas de Moscú. Y entonces a usted le nombran presidente de la Cámara Oficial de Comercio. Incluso que desde Bruselas Puigdemont pide a su secretario Alay que organice una reunión en el sur de Francia con gente muy cercana a Putin, pero que al final no se puede realizar porque efectivamente la policía española había interceptado esa comunicación y sabían que iba a estar. ¿Cuál es su relación con Puigdemont? Permítame. Bueno, primero tengo que precisar una cosa. A mí me nombraron el embajador de la Cámara de Comercio en Rusia, no el presidente, con todo respeto. Y la verdad es que yo fui presidente de la Cámara Ruso-Catalana que monté yo con unos socios, y luego mi relación con Puigdemont acaba en una reunión de 3 minutos donde tomamos un café, y la verdad es que no lo he conocido nunca más. Y tengo una sensación de que están intentando aumentar lo que no hay, y otra vez yo creo que se trata de una falsificación o de la cabeza de turco que me intentan vender, porque les iba muy bien nombrar a un nombre ruso en mi apellido ucraniano. Les iba muy bien porque yo soy una persona activa públicamente. O sea, imagínense, o sea, yo llevaba como 10, 15 años estableciendo nexos entre Rusia y España, en particular en Cataluña, porque claro, vivo en Barcelona. Entonces, yo he sido de los rusos poco habituales, de los más activos públicamente, políticamente. Y claro, el que más cercano estaba, a mí pues me tocó. Bueno, y porque el New York Times habló de usted, ahí empezó todo, ¿no? Hay un informe publicado en New York Times de Inteligencia Europea que dice que Alay, el secretario de Puigdemont, se reunió en Moscú con funcionarios rusos, exagentes de inteligencia, varios de ellos, y que usted le acompañó. ¿Es cierto eso? Es que cuando fuimos a Moscú, yo le acompañé a 2 conferencias de universidades. Lo que luego surgió, que el propio señor Alay cuenta, yo creo que en muchos programas de televisión y de radio, fue agenda suya. Entonces, claro, como a mí me atribuyen demasiadas cosas aquí, y como digo, si el señor Alay pues, se ha reunido con agentes de servicio o lo que sea, era su agenda propia. ¿Pero usted estaba en esa reunión? No, que va. O sea, yo estuve en las reuniones de digamos, propiamente académicas. Ya. Sí. No en las que se produjeron con exespías rusos por parte del señor Alay. ¿Qué va? No. ¿Tiene usted relación con Putin? ¿Tiene vía directa, línea directa con Vladimir Putin? No, sinceramente no. Ni lo conozco, ni tengo ninguna vía directa a él. O sea, realmente no. Es una fantasía de muchos. Bueno, hay otro testimonio que es Víctor Tarradellas, exdirigente de Convergencia, que dijo ante el juez que en 2 ocasiones se reunieron con emisarios rusos el equipo de Puigdemont antes de declarar la independencia, y la última reunión fue 24 horas antes de aquel famoso discurso de la independencia.
yo entiendo su posición, además tendrá que demostrarlo el que diga lo contrario, pero es complicado. El New York Times, Guardia Civil, mucha gente cree que usted es una pieza fundamental en el nexo entre Puigdemont y Rusia, sea Putin o cargos inferiores. Y usted me asegura que no hay absolutamente nada en ese nexo, ¿no? Lo puede demostrar, entiendo. Taxativamente, no. O sea, yo lo que sí que he sido siempre es el nexo entre España y Rusia en el sentido económico, social, pero nunca he tocado ninguna tecla política, sinceramente, y ni pretendo hacerlo. Yo lo que siempre he sido es un ciudadano de bien aquí en España. Además, tengo muchas ganas de recibir mi pasaporte español y a integrarme oficialmente en España de por vida. Y, sinceramente, todas estas chorradas que me echan encima, ya lo dije públicamente. Yo creo que es poner la cabeza de turco e intentar aprovecharme para todo esto. Pero, como digo, sigo siendo una persona pública absolutamente abierta a cualquier comunicación. Siempre he declarado abiertamente ante el juez y ante todas las autoridades. No tengo nada que esconder. Y por lo tanto, pruebas irrefutables, porque yo no lo he sido, yo nunca he estado involucrado en estas cosas. Ante el juez, que me exculpó totalmente de todos los intentos de defraudar a la gente en el sentido de financiar alguna cosa política o lo que sea. Fue una declaración muy clara que me disculpó de todo. Yo creo que solamente el mismo juez que lleva el caso Volkov, que me disculpó de todo, ya es una prueba bastante irrefutable. Para acabar, es verdad, usted lleva mucho tiempo viviendo en Barcelona, haciendo negocios entre España y Rusia. Lo que sí existió es el intento por parte de Puigdemont de recibir ayuda, incluso de conseguir una fotografía con Putin. Obsesivamente intentó esa fotografía Puigdemont durante meses. Hubo injerencia rusa, como dicen varios informes de Guardia Civil, en la independencia de Cataluña, en el intento del procés. Mire, yo lo que puedo opinar es lo que cualquier ciudadano puede opinar. Yo como no he participado en nada de esto, ni sé remotamente nada de esto, puedo decir que yo he visto los agentes de Russia Today ahí y reporteros muy interesados en los asuntos. Yo creo que Rusia, como un interlocutor internacional, le interesaba todo lo que estaba pasando. Y si señor Puigdemont o cualquiera de su entorno quería comunicarse con los rusos, bueno, tampoco le veo nada criminal. Lo que pasa es que va muy en contra de la política actual de la Unión Europea. Es lo único que puedo comentar. Entiendo. Como buscar apoyo, foto, pues me parece ridículo, pero bueno, cada uno está en su derecho. Alexander Dimitrenko, le agradezco mucho su tiempo y dar la cara, que siempre lo hace. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Albert. Estás escuchando Castellón Confidencial. Después de esta entrevista, con tu permiso, Esteban, también me tomo un vichy catalán a la salud de todos ustedes. Qué agua más buena, por favor. No dejen de tomarla de forma diaria, constante, porque mejoran por dentro, porque combate la acidez de estómago, porque le ayudará a rebajar niveles de colesterol. Esteban, ¿te gusta vichy catalán? Seguro, la tomas como yo, eres gente sana. Desde luego, desde luego. Oye, qué historia. ¿A quién creer, no? ¿A quién creer? Informes de la Guardia Civil, pero claro, tú no puedes acusar a nadie si no puedes demostrarlo. Y este hombre ante el juez quedó exculpado, no se demostró esos nexos con Rusia. A la vez, todos sabemos que Putin no permitiría que un ruso hiciera negocios en España si no está atado y bien atado. Es complicado esto, ¿eh? Igual estamos rodeados de espías.
¿no? Bueno, España siempre ha sido un lugar muy estratégico para todo. Es decir, estamos en el centro de la Tierra. Mediterráneo, para nuestros oyentes, es medio de la Tierra. Sí, y señor. Dentro del medio de la Tierra, desde la época de los fenicios y antes, pues todo el mundo venía a ocupar este espacio. Así que ese interés han cambiado los años, pero sigue existiendo. Hombre, a mí me preocupa mucho porque en torno a lo de Cataluña pues salieron muchas informaciones de muchos intereses, incluso contradictorios entre ellos. Muchos intereses. Es decir, que es que aquí todo el mundo tiene interés. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Seguro. Es fundamental la unidad nacional. Esto tiene que estar claro, porque tú puedes ser centralista, autonomista, federalista, pero siempre sobre la base de la unidad nacional. La confederación no es lo mismo que la federación, que nadie se equivoque porque nos están haciendo el lío. Que yo recuerdo que en la Primera República, incluso con todos los líos que hubo, pues un federal de arriba abajo, como fue Pi Margall, pues llegó a llevar al ejército para que no hubiera secesión. Es decir, lo de la secesión es otra historia y la confederación es otra historia. Entonces, unidad nacional y luego ya nos organizamos como... ¿Qué palabras, hoy en día hablas de unidad nacional y te llaman facha, bueno, ¿cómo ha cambiado España? Bueno, tenemos mensajes en el 649-532-435, el primero de Luis desde Canarias. Buenas tardes, Castellón. ¿Cómo echo de menos a Albert Rivera? Podía haber sido el presidente de la Comunidad Catalana. Ya lo decía hace 4 años Albert Rivera, el plan Sánchez. Y ya lo tiene todo listo, y nadie lo creía. Nadie creía a Albert Rivera y míralo. No te falta razón, amigo. Mariette también deja mensaje buzón de voz en el 649-532-435 sobre eso que contamos la pasada semana. Y luego te pregunto, porque nos parece una incongruencia. Para ser personal de seguridad, limpiador del Congreso, te piden más certificados que para ser diputado. ¿Es lógico? Escuchen. Mira, yo tengo una conocida que para dar clase en un colegio a niños pequeños le pidieron el certificado de penales. ¿Es normal eso, Esteban? Que se exija tanto a la sociedad civil y tan poco a la política. Bueno, en estos momentos, y además yo vengo de una reunión ahora mismo donde hay bastante malestar en el tejido asociativo, sobre todo en la pequeña y mediana asociación que tiene que responder, y a la sociedad civil en general, que tiene que responder a unas exigencias administrativas que cada vez son mayores, muy asfixiantes. Vivimos una burocratización enorme. Y sobre el primer oyente también quería hacer una consideración. Mira, se habla mucho de que todo dentro de la Constitución. Sí. No, el problema es cuál es el punto de llegada que se quiere pactar, porque puede haber una ruta constitucional hacia la secesión o hacia la confederación. Entonces, habría que saber cuál es el punto de llegada, a qué estación vamos. Por la vía de la Constitución, sin duda, nadie está planteando en estos momentos otro tipo de vía, pero el problema no es ese, el problema es el punto de llegada. Te entiendo. Algo que te afecta directamente. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala de forma definitiva que la alumna de Canet recibió la asignatura en castellano porque lo merecía, el famoso 25% que no se cumplía. Recordarán el caso, la chica, una niña, sus padres, imagínense, ¿qué pedían? Que además de lengua española recibiera otra asignatura en español. Miren, que esto sería el 25%. Bien, pues no había forma. Tuvieron que ir a tribunales y por eso fueron señalados, apartados, hicieron pintadas. Descubrieron la casa donde vivían, sacaron su foto, les insultaron, amenazaron. El consejero de Educación fue al colegio a decir esto jamás lo permitiremos. El acoso fue brutal. Hemos hablado con Javier Pulido ahora que ha ganado legalmente la batalla hasta el final. En ese momento, desde mi opinión, esto no tengo los datos certeros, pero tengo en la cabeza la intuición de que desde el gobierno se ha orquestado un acoso hacia mi persona, que necesitaban un muñeco de paja al que disparar y bueno, ¿cuál es el siguiente? Y me tocó a mí.
Y se traga peor incluso cuando el ministro de Consumo te dice que yo lo estoy haciendo mal, ¿no? Muy abiertamente, ¿no? El ministro de Consumo, ¿qué pinta aquí el ministro de Consumo? Pues sí, gastó su tiempo en explicar que yo lo estaba haciendo mal, que no estaba bien que ir contra el catalán. Yo no lo voy contra el catalán, pero bueno, en eso gastó su tiempo el ministro de Consumo. Se lleva mal porque es verdad que ellos tienen la sartén por el mango, no solo el gobierno de ahora, todos los gobiernos anteriores, que podían haber hecho un montón de cosas respecto de este problema, y que al final tenemos que ser los padres los que nos vayamos a pelear contra Goliat, ¿no? A ver si cambia, ¿no? A ver si somos capaces de que algún gobierno nos ayude. Fíjense que esta historia acabó cambiando con un decretazo la ley para decir que hay un nuevo marco normativo y estas sentencias judiciales no se pueden aplicar. ¿Y quién apoyó ese decretazo de la Generalitat? El Partido Socialista, el PSC. Es decir, siempre por delante los acuerdos políticos al interés general. Esta es la base, ¿no, Esteban? Sí, es que lo has planteado muy bien. Siempre la política por encima, incluso del fundamento constitucional, e incluso con el acuerdo ético-cívico, que serían los valores. O sea, lo que se ha producido es una inversión. La política tendría que ser la consecuencia final, lo que hacen es ponerlo por encima, con lo cual todo lo demás se tiene que ajustar. Yo creo que la discriminación lingüística en Cataluña es un hecho. Vamos, que está muy claro, solo hay que escuchar a las propias organizaciones que están defendiendo pues el bilingüismo, porque no se defiende, como decía Javier Pulido en estos momentos, no se está contra el catalán. Lo que pasa es que hay unos derechos lingüísticos que cumplir, y además por sentencia con un 25%. Entonces, claro, dice, bueno, pues me da igual las sentencias, me da igual los valores, me da igual la Constitución, me da igual todo, pues yo políticamente cojo e impongo. Bueno, eso es muy autocrático, ¿eh? Eso es realmente autocrático. Quiebra el principio de igualdad de trato, quiebra el principio de los derechos lingüísticos de minorías que garantiza la propia Naciones Unidas. En fin, que hay todo un camino, y lo que no puede ser es que encima, a mi juicio, se cometieron incidentes de odio y además probablemente delictivos, porque se estigmatizó, todo lo que has contado, hubo hostilidad, eso se llama hostilidad. Hombre, manifestaciones en Canet frente a la casa de la criatura. Por favor, bueno, pues por todo pedir eso... una asignatura en castellano, que estamos locos, que además lo defiende la ley, ¿no? Es... Ahora es el mundo al revés, es como cuando el 1 de octubre alcaldes rodeaban los hoteles donde estaba la policía. Y decía, alcaldes del PSC también, dice, pero pero... Estamos locos, ¿no? Sí, bueno, tengo más mensajes. Xavi nos da las gracias por el programa y dice que me conoció personalmente en la manifestación del 8 de octubre y que está encantado. Muchas gracias, amigo. Lo mismo dice María, que es también una fiel oyente. Tengo también a Pedro Vega. A mí y a mi mujer nos han mandado ese mensaje que ha dicho Serafín Giraldo, simulando que un hijo está en apuros y que le ingreses dinero. Gracias por contarlo, Pedro. Han detenido a 8 que hacían esto. Nos lo contó Serafín hace unos días. Cristian Cantalejo, qué bien nos informas de lo que no sabemos. No decepcionas. Catalán de nacimiento, español de corazón. Soy seguidor tuyo hace 20 años. Gracias, amigo. Gracias. Ana Josefa Lacalle o Petra Jiménez se plantean para qué sirve el rey si en situaciones límite como estas no puede parar esta deriva dictatorial. Luisa, esta te la pasaré a ti en un minuto, ¿eh? Esteban, prepárate. Lucía San Román, ¿dónde están los diputados que no se ponen a protestar fuera, en la puerta del Congreso, pidiendo explicaciones a todo lo que contáis? ¿Para qué se os ha votado? Soledad Rovira critica a Danero, habla muy bien, dice que mucha gente, dice lo que mucha gente pensamos, pero ¿por qué no le preguntan a Cambronero, a Pablo, que muchas veces quería hablar en el Congreso, en el grupo mixto, y él no le dejaba? Juan Mari, estoy con Maribel Brezosa, no hay que esperar a que ocurra lo de la amnistía, hay que movilizarse antes. Lo mismo dice Ann, las derechas, dice, tienen que moverse más, el que no llora no mama. Desde Canarias, gracias Ann. Y Maravillas Zaldueno, ¿cómo es posible que en un país como España se haya llegado a esto siendo gobernados por una panda de personas sin principios? Y luego críticas a Feijóo por lo que dijo
lo vamos a recordar. Recuperamos lo de Feijóo de la semana pasada de Puigdemont, porque ha tenido un montón de críticas. Feijóo es exactamente lo mismo que Sánchez, dice Juan Carlos Sotón, o Benito Millarcasa, dice el PP es la marca blanca del PSOE. Recuerden, dijo esto. Creo que el señor Puigdemont tiene claro lo que opina, lo que piensa. En mi opinión, fíjese que a mí lo de la verdad me interesa. Yo creo que es un político que hay otros que mienten mucho. Y el señor Puigdemont, todo el mundo sabe lo que pide. A mí, desde luego, los contactos no personales, ni directos, pero sí indirectos, no nos han mentido. Eso es un valor. Claro, en este momento Feijóo acababa de reconocer, Esteban Ibarra, que había mantenido contactos su grupo parlamentario con un prófugo de la justicia, y eso es muy gordo. Tú no puedes señalar al de enfrente y estar haciendo lo mismo a escondidas, ¿no? Bueno, él ha matizado eso, ¿no? Ha dicho que ha tenido contactos indirectos con su grupo parlamentario, sobre todo, y él puede estar huido, pero no establece una relación en el ámbito personal. Yo creo que lo que está es en parte reconociendo, desde luego reconociendo la relación institucional de un grupo con un grupo parlamentario, y luego por otro lado enfatizando en otra cosa, que es, mire usted, que es que dice la verdad, con lo cual si a mí me ha dicho lo que me ha dicho, usted si pacta con él, pues va a pactar lo que ya conocemos. Entonces, de alguna manera, pues está desvelando el ocultismo del pacto que está en ciernes, ¿no? Te he dicho que quería tu opinión sobre el papel del rey en esta historia. Tengo tertulianos como Fran Carrillo y otros que me dicen, en este país, y es verdad, el rey no gobierna, ni decide. Por no decidir, no decide ni el discurso de fin de año de Nochebuena, no decide nada. Todo va al gobierno de turno y pasan control. Pero, hombre, si ves que están haciendo algo tan grave como amnistiar a un montón de delincuentes, entre ellos un prófugo, ¿tampoco puede dar un paso al lado? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a ver. El rey es el símbolo de la unidad del país y, bueno, y de su permanencia. Entonces, yo creo que por eso intervino cuando el golpe de Estado del 2017. Entonces yo creo que ahí está bien. El tema del discurso yo es lo que no lo veo, es decir, porque es que un poco está restringida la libertad de expresión y de opinión. Es decir, él tiene que tener, claro, no se reconoce abiertamente que está pasado por el gobierno. Sí, yo creo... Sí. Bueno, no lo dicen, pero siempre se ha sabido y es más... los primeros discursos con Sánchez los revisaba Carmen Calvo, luego los revisa Félix Bolaños. Siempre hay un ministro al lado que es el que decide. Sí. El revisor censura, total, se llama. Total, el revisor total. Pero insisto, es decir, yo entiendo que el rey no puede hacer nada pero tampoco podía él. Tú lo has dicho muy bien, el 17 de octubre, 3 de octubre, hace un discurso. Y oye, a los que estábamos aguantando el golpe de Estado catalán nos devolvió la vida. Totalmente. ¿Ahora no? Bueno, yo creo que ahora quizás no sea el momento de la oportunidad, ¿no? Pero la gente tiene que ser consciente que su función no es el gobierno, y muchas veces yo escucho que se le pide un pronunciamiento sobre el tema de la amnistía. Entonces yo creo que no le corresponde. Pronunciamiento no. Pero yo creo que pronunciamiento no puede, él no opina sobre cuestiones políticas. Pero insisto, si esto es una ley, con el matiz que le dará Conde Pumpido, que parecerá constitucional, ya sabemos cómo lo hacen, yo creo que el rey tiene una oportunidad maravillosa para refrendarse como jefe del Estado. Es decir, él no ha sido elegido en un referéndum directamente, lo fue indirectamente al votar la Constitución. Bueno, pues una manera de refrendarse como jefe del Estado sería no firmar la ley de amnistía. Yo creo que ganaría la victoria y el cariño de la mayoría de españoles muy ampliamente.
Bueno, lo primero que hay que ver es cómo queda esa ley. Eso es importante. Sí, seguro que pasará controles del Constitucional, como que la está haciendo con De Pumpido por lo bajini. Entonces, tampoco puede entrar en un choque, porque hay gente que desearía en estos momentos un choque entre el rey y el Tribunal Constitucional. Cuidado, o sea que porque así 2 por 1, no solo te cargas la Constitución, sino que te cargas a la monarquía. Al rey también. Su función es sancionar y promulgar las leyes. ¿Puede no sancionarla? Pues bueno, depende de la ley. Yo a priori no me pronunciaría ni llevaría a la monarquía lo que a has una dicho extrema. Es muy importante y ahí lo vamos a dejar. Imagínense que hay intereses para que el rey lo haga, para que el rey no firme la amnistía, inhabilitar o que abdique, a que no adivinan quién sería el presidente de la Tercera República Española. Sánchez, lo que más le gustaría del mundo. Bueno, de esto hablaremos otro día con calma. Llevamos 5 años diciendo que esta opción le susurra en los oídos. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, gracias por tu experiencia y por tu sabiduría. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo. Amigos, mañana más, aquí, donde siempre. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.